frente a la jurisprudencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Veo que somos muy pocos el día de hoy, somos nada más 3, lo cual pues, me llama la atención, pero pues, probablemente se vayan a empezar a incorporar algunos más adelante. El día de ayer comentábamos los grupos de personas que se encuentran bajo la lupa o bajo la atención del Tribunal Electoral para efectos de asuntos que se han presentado en razón de la materia electoral, pero que el tribunal ha incursionado en materia de los derechos humanos para resolver estas cuestiones y de eso hablamos el día de ayer. No sé si hay alguna duda de lo que hablábamos ayer o quieran hacer alguna simulación o algún tema en particular. Bien. De lo contrario, debo decirles que la mayor parte del tema lo vimos ayer, tanto en las gráficas como que comentábamos. Por lo cual es momento de ingresar en algún tema de intercambio de opiniones entre ustedes y un servidor. Si hubiera alguno, por favor, que me lo hagan saber para poder empezar con estos temas. Espero que haya quedado claro cuáles son los grupos en desventaja y cuál es la política que el Tribunal Electoral ha hecho o ha implementado de diálogo con todos los grupos que van a presentarse al Tribunal Electoral, que a partir o en el pretexto o en razón de alguna excusa de materia electoral, han buscado la jurisdicción del Tribunal Electoral, quien ha resuelto sus asuntos y al resolverlos se ha encontrado con problemas de carácter importante de derechos humanos y el tribunal ha ingresado a los mismos para resolver las materias electorales, pero a la luz de los derechos humanos. Y esto ha llevado al tribunal en un intrincado camino a resolver problemas tanto de indígenas como de personas privadas de la libertad, de inmigrantes, dobles nacionalidad y otros grupos. Esta función se llevó a cabo en virtud de que el Tribunal Electoral, como cualquier tribunal del país, tiene hoy la obligación de atender las cosas que se presentan, atendiendo siempre a los derechos humanos y también en los aspectos constitucionales de cada una de las resoluciones que van a dictar. Y en virtud de ello, ha ingresado en esas materias de derechos humanos y ha fijado jurisprudencia al respecto y se ha ido pronunciando por diferentes materias que tienen que ver con esto y se ha dictado jurisprudencia muy amplia al respecto de los derechos humanos a partir de estos asuntos, lo cual me parece muy importante y es llamativo pensar o estudiar que un tribunal que tiene a su cargo la materia electoral federal de pronto está involucrado en temas de derechos humanos. Pero creo que tiene una salida muy razonablemente entendible, que es la vinculación de estas materias en razón de el estudio de los derechos humanos, de acuerdo con la Constitución y el derecho constitucional, los que han llevado al tribunal a atender estas materias. Entonces, esto además de la técnica jurisdiccional, que es muy interesante en estos asuntos, el tema de los derechos humanos ha sido debidamente atendido a profundidad por el tribunal en la solución de sus controversias. Y así es como ha llegado a dictar tantas resoluciones que tienen que ver con
con materias de derecho de personas que se encuentran en situación de desventaja. Entonces, esta es la razón por la cual el tribunal, porque esa ha sido una pregunta que me han hecho muy frecuentemente en este tipo de presentaciones. ¿Qué hace un tribunal electoral estudiando asuntos de derechos humanos? ¿Qué lejos está una cosa de la otra, aparentemente? Pero repito, esto es una materia que es el resultado del estudio. Los asuntos se van presentando ante el tribunal, lo que nos va llevando a atender asuntos de esta naturaleza. Así vimos ayer, los asuntos tienen que ver con los derechos, con el derecho indígena, que como decía yo ayer, es uno de los más acudidos o de los más resueltos por el Tribunal de Derechos de Pueblos y Comunidades Indígenas, así como de mujeres. Y ahora derechos de mujeres indígenas son en particular una subrama especial que se ha ido también generando a partir de estos asuntos y que va en muy buena línea. Va generando criterios muy interesantes que se van sumando a la colección de asuntos jurisdiccionales que viene del tribunal, que probablemente en el futuro, veremos como algunas de estas materias se van incluyendo en la legislación. Son igualmente obligatorios si están en la ley, en la jurisprudencia, como ustedes saben muy bien, pero ahora van a empezarse a vaciar estas jurisprudencias de alguna manera para formar parte de algunas leyes, lo cual, les repito, no le quita ninguna importancia, o sea, no reduce la importancia de la ley o de la jurisprudencia, no tiene, son de, de obligación igual la jurisprudencia que las leyes, pero eso lo podemos ver probablemente en las próximas reformas electorales que existan. Si algún partido político lo considera importante, lo llevará a su agenda, pero el día de hoy, con el esquema del derecho mexicano, toda resolución jurisprudencial tiene fuerza de ley, y entonces es como si estuviera exactamente esta jurisprudencia en un artículo de una ley, lo cual es igualmente obligatoria, y así es como se ha ido desarrollando el derecho electoral a partir de interpretaciones jurisprudenciales del tribunal, que han ido marcando la ruta y el rumbo de los diferentes criterios que se van aplicando para resolver las controversias que se presentan en esta materia. El día de ayer no recibí, salvo 3 o 4 preguntas o observaciones de su parte, lo cual me hizo terminar con la presentación de ayer completamente. Entonces quiero preguntar si en este momento existe alguna duda de lo que veíamos ayer, o algún tema que recapitulemos o que retomemos, o si existe alguna opinión de su parte o alguna pregunta que debemos aclarar. Estoy a sus órdenes para ello. De lo contrario, buscaría hacer algunas intervenciones de ustedes a través de preguntas directas para saber si tenemos todos en cuenta o entendimos lo mismo del tema de ayer, que es el mismo tema que el día de hoy, que es las personas en situación de discapacidad, perdón, en situación de desventaja. Entre ellos, por supuesto, son discapaces física, mental o sensorialmente, pero ayer hablábamos de grupos más amplios, como son los grupos de indígenas o los grupos de adultos mayores. Hablamos al último ayer. Entonces, sobre este repaso, quiero saber si hay alguna pregunta de ustedes o alguna intervención que nos puedan ayudar a hacer. Sería ocioso empezar a decir, a ver, tú, fulano, por favor, dime qué opinas sobre esto, a ver, Fidel, qué opinas de este asunto, etcétera.
No se trata de una cuestión que es muy desagradable, tanto para ustedes como para mí también. De preguntitas de clase, que esas no estamos en posición de hacer esas en este momento, sino tal vez profundizar algunos casos y entender algunas circunstancias o salidas que ha propuesto el Tribunal Electoral para casos concretos que se han presentado respecto de las personas que ayer analizábamos, que son todos estos grupos que se han acercado al Tribunal Electoral para pedir alguna resolución que tuvo que ver finalmente con los derechos humanos. ¿Hay alguna intervención de su parte? Les recomiendo tener en cuenta la existencia de las líneas jurisprudenciales que tiene el Tribunal Electoral, que son muchas, y las cuales han dado origen a diferentes resoluciones y sentencias que van siempre a partir de un tema electoral, de un tema político electoral, que ingresa a atender los derechos humanos de diferentes materias. Entonces, esta serie de jurisprudencias se las recomiendo para tenerlas en cuenta, pues porque obligan igual, que las que estamos viendo el día de hoy, en todas las materias que tienen que ver con la cuestión electoral, hay esta colección de jurisprudencias que son muy extensas, muy amplias, no sean muy largas, sino que son de muchas materias, me refiero, y van redondeando la materia electoral completamente. El día de hoy se presentó ante la Cámara de Senadores, perdón, la Cámara de Diputados, una propuesta de reforma a la legislación electoral. Seguramente ustedes ya la vieron, ya se saben de memoria, etcétera. Yo apenas pude ver un poco en el periódico, pero eso trae temas interesantes también que habrán de formar parte de las leyes próximamente, o bien, al menos van a formar parte del debate público entre los diferentes partidos y el partido del gobierno y sus partidos de oposición para regular el nuevo esquema de derecho electoral. ¿Quién sabe cómo vaya a surgir eso? ¿Tienes alguna idea, alguna inquietud, alguna pregunta a este respecto? Y Fidel, Bueno, ¿se escucha? sí, te escucho. Ah, perfecto. Hablando de tanto del tema de la reforma electoral como lo que se presentó y lo que estamos viendo actualmente en la materia, se me hizo, bueno, dentro de las cuestiones que se querían reformar, casualmente no se habló sobre estos grupos vulnerables. O sea, el esquema como tal, el sistema electoral que se está presentando o se pretende reformar, le está dando, híjole, un cambio de 180 grados a nuestro sistema actual y no sé si los factores reales de poder lo vayan a permitir. Se me hace muy aventurado, por no decir otra palabra más extrema, la Mira, forma en, sí, mira, muy, mira. sí, sí, pero exagerado, la forma en que lo quieren hacer. Incluso eh, tratan, por ejemplo, el cambio hacia las instituciones, tanto el INE, bueno, actual INE, que quieren hacerlo INEC, y hacer transformar lo que es el sistema de justicia electoral de, eh, es que no sé cómo lo puedo llamar, de los magistrados de una forma más popular, porque no le veo de otra el que se puedan elegir a través del voto popular tanto los consejeros electorales como los magistrados. Es, Es absurdo. ay, no quería decirlo de esa manera, pero tiene toda la razón. Esa es una. Y la otra, vamos, todo lo que hemos cambiado respecto a los grupos vulnerables, no lo tocan, no se toca en absoluto y más bien como que está muy dirigido esa reforma a algunas particularidades
pues, del gobierno actual. Es por un lado. Y por el otro, sí, es un hecho de que tiene que haber reformas. Creo que tanto en la materia fiscal como en la materia electoral son, bueno, al fiscal, administrativo y en este caso electoral, tiene una característica muy particular. Son los que más se reforman dentro de las materias, porque van cambiando la situación en que se está desarrollando, las que están actuando. Van cambiando y se tiene que estar adaptando las normas a esa situación. Una de las cosas que sí vi, bueno, que lo ponen también como esbozo, es el famoso voto electrónico, donde pues ya están diciendo que pudiese llevarse a cabo. Bueno, lo toman como una situación para ahorrarse dinero, pero no ven todo el contexto. Por ejemplo, aquí en Aguascalientes apenas estamos con esas pruebas y pues se ve bien, pero no sé si para el año 2024 se pueda dar esa situación. Pero sí, en efecto, hay cambios que se tienen que dar y sí se están presentando en esa reforma. Sin embargo, como que, vamos, las pequeñas cosas que se tienen que cambiar están revueltas con algo que está muy, muy, ay, híjole, muy, muy revolucionario. Es que no sé cómo lo puedo decir de otra forma. Sí. Pues mira, vamos a ver si podemos tocar un poco esos temas. Desde el punto de vista del voto electrónico, voy a empezar en desorden, porque tú no pude tomar nota a la velocidad diciéndolo, pero creo que tomé algunas notas importantes. Desde el punto de vista del voto electrónico, hace mucho tiempo que en México se ha intentado llevar a cabo un sistema electoral a partir de sistemas electrónicos y ya no a partir del papelito. En el mundo hay todo un avance a este respecto, utilizando los votos electrónicos, y cada vez se usa menos el papel. Pero cuando se presentó esta cuestión, la primera fecha que se presentó esto, que fue en el 2007, 2006, el partido del presidente López Obrador, que era el PRD, si no me equivoco, o algo así, se manifestaron en absoluta contra del voto electrónico. No era posible dejar a estos señores que van a manejar todo a país de la trampa, todo, como es todo lo que tocas quema, ¿no? Todo hace trampa. Este sistema de corruptos van a cargar las urnas de tal manera que el voto electrónico va a estar predeterminado desde el principio. Vas a confiar tú más en una máquina que en una persona, no es posible, no es nuestra idiosincrasia, etcétera. Entonces, él y su partido estuvieron fundamentalmente siempre en contra de los procesos de votos electrónicos. Eso te lo quiero practicar. Y ya han existido, de todas maneras, algunos estados en los cuales se han llevado ejercicios de voto electrónico con buenos resultados, pero siempre con este partido o este grupo de políticos en contra del mismo. Entonces, que hoy lo planteen como una posibilidad de voto, pues me parece que es como regresar al principio. ¿Me explico? No me hace sentido, pues. Por otra parte, respecto de los funcionarios del INE y del tribunal que fueran elegidos por elección popular, ahí te debo decir varias cosas. En algunos estados, en algunos países del mundo, existe la elección de los jueces, en las cuales, en Estados Unidos, por ejemplo, los jueces son electos para formar parte de la Corte, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Estados Unidos, que eso sí es un animalote, y se vota para eso. Pero es que su sistema jurídico así lo prevé desde siempre. Son cortes que se constituyen por medio del voto popular. En México no ha existido ese sistema del voto, sino se ha preferido llevar a cabo una designación desde el poder o desde el Estado para la elección de ministros de la Corte
y de jueces en general. Y las leyes establecen que el sistema es por designación del presidente en más de los casos y no por elección popular. Entonces, pues sería como ir 30 años hacia atrás para regresar a nombrar a los jueces por todo el aparato jurisdiccional electoral por el presidente el voto popular. Y vamos a regresar a que lo sea el presidente de la República nuevamente. Así es como funciona ahorita. Los nombra el presidente y los confirma o los escoge el presidente a partir de una terna que les propone el Senado de la República. Esta terna desaparecería y ya serían electos. ¿Quién va a poner a los candidatos? No se sabe, dicen ahí que todos los partidos políticos, eso sería un desastre, porque el tema importante que es desvincularlos a los jueces de los partidos políticos, es lo más importante. Así sería exactamente la manera de conseguir lo contrario. Tu partido tienes más peso en la Cámara, tienes más votos, tú nomás a 3. ¿Esos 3 a quién le van a servir? ¿A este partido o a los demás? Seguramente a este partido. Fue una cuestión biológica, no sé si me explico. Naturalmente va a ser así. Entonces, no sería, en mi opinión, funcional que fueran los partidos que los nombraran en primer lugar, ni que fueran el pueblo los que los eligiéramos. Porque también habría un sesgo, de alguna manera, para la elección de los mismos, que tendría que ver otra vez con los partidos políticos y con el partido del gobierno. Entonces en mi opinión, sería totalmente regresivo hacer eso, ¿eh? Hay quienes que van a desaparecer al INE y al Tribunal Electoral. Eso creo que está muy difícil que lo hagan. Al presidente no creo que le alcancen las fichas para conseguir una reforma electoral de ese tamaño. Una reforma constitucional como esta es de gran calado y, en mi opinión, no le alcanzan al presidente las fichas para el juego, para apostarle a esta jugada. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Van a empezar los discursos y va a llegar a una composición que va a afectar seriamente a la autonomía del Tribunal Electoral y del INE. Eso indudablemente les va a dar un golpe fuerte y esperemos que no sea definitorio. Es lo que en mi opinión va a pasar respecto a esas reformitas. No sé cuál sea tu opinión en particular. Aquí puedes decir lo que tú estamos en una sesión académica y aquí puedes hablar de lo que tú quieras, ¿sí? Ah, bueno, perfecto. No, creo yo, sí, no tienen las fichas todavía y creo que lo está haciendo así. Yo, en mi particular punto de vista, lo está haciendo fue estratégico el que lo pusiera exactamente hoy, cuando ya terminaron las sesiones de tanto del Congreso, bueno, de Cámara de Diputados y de Senadores, porque viene lo que corresponde a la comisión permanente. También está haciendo una jugada bastante interesante, incluso no permitiendo que esté compuesta por PRD y por Movimiento Ciudadano, que a lo mejor ahí hay una resolución de incumplimiento que a lo mejor les puede beneficiar a estos dos partidos. Pero me imagino yo que lo está haciendo ahorita porque ya se dio cuenta que en la primera pichada con la otra reforma, que fue la electoral o la eléctrica, no pudo, si lo hizo tajantemente. Creo yo que lo está haciendo en esta forma para tener, a partir de ahora, dos posiciones. La primera, generar o presentar una sesión extraordinaria en donde posiblemente pudieran no presentarse algunos partidos políticos y puedes aprobar, quién sabe, puede ser. Bueno, partidos políticos me refiero a los diputados, porque ahí puede estar jugándose que se presenten o no se presenten. Y la otra, creo que es la más importante y la que debería de jugar cualquier presidente que no tiene las mayorías, es estar conciliando con los otros partidos. Para eso existen los congresos, para que haya haya estiras y aflojas, estiras y aflojas entre los partidos, porque eso es una democracia. Entonces, de aquí está tomando
la mayor importancia en este momento, si te pones a pensar, el PRI, que es el enemigo natural del presidente, o además lo que dice todos los días, el PRI está haciendo, esa es la pieza que va a mandar, porque tiene que tener sus votos para uno o para otra reforma. Y entonces, como no los tiene, todo esto va a favorecer al PRI. Yo no tengo ni a favor ni en contra de ningún partido, ¿eh? Pero pues, yo sé que el PRI tiene ahorita una muy buena expectativa porque se convierte en la pieza que puede cambiar inmediatamente la balanza de un lado a otro. Si el PRI va con Morena, pues ya está, las elecciones están completas. Y si no van con Morena y va para el otro lado, también van completo. Entonces, esta situación en favor del PRI, pues va a hacer mucho ruido. ¿Por qué? Porque el PRI retoma importancia que va a cambiar en cualquier discusión, la va a cambiar por piezas de posiciones políticas, de senadores, de diputados y de gobernadores, las van a jugar de esa manera, en mi opinión, quién sabe cuál sea el resultado, pero soy abogado nada más y no llegué a estudiar cosas políticas, pero algo se le va pegando en el camino. Entonces, quién sabe realmente cómo vaya a funcionar. ¿Usted tiene alguna otra opinión, por favor? Sería interesante ver alguna otra opinión a este respecto. ¿Tendrá el PRI un momento importante en su vida institucional actualmente con esta nueva pseudo reforma que se pretende hacer de tantas cosas? Es un jugador importante, sin duda, pero habría que ver. Quisiera saber sus opiniones, por favor. Sería muy interesante saber. No, ya lo estamos platicando entre tú y yo, pues, ¿cómo es posible? No se puede. Bueno, nomás para concluir, porque me Dime, faltó. Toño. La otra sería de ahorita que ya que ya presentó su reforma hasta el 1 de septiembre, es donde estaría ya haciendo como ese estira y afloja con los partidos políticos, porque si se fija, incluso señala que la convocatoria empezaría en septiembre para elegir a los posibles candidatos en febrero, por única ocasión, decía la reforma, en febrero del 2023. Entonces, está haciendo esa, creo yo, por eso es estrategia política, que a partir de ahora va a tener estos meses para poder estar haciendo ese estira y afloja con los demás partidos. Creo que es una estrategia política bastante interesante, pero como usted bien dice, no sé si le vaya a alcanzar las fichas para poderlo hacer, porque ya el día de hoy hubo unas entrevistas, sobre todo de los presidentes, y dijo que como está, por ejemplo, el del PRI, dijo, como está ahorita la propuesta, no van a ceder. Falta mucho tiempo. Faltan muchos días y muchas voces, ¿no? Yo creo que tampoco vaya a salir como está. Habrá muchos que se van a recortar y otros que van a agregar. Pero lo que es importantísimo es, primero, la forma de elegir a los funcionarios, que va a ser directamente por el voto popular. Yo lo veo en chino, porque cuesta muchísimo dinero y la organización no es ningún día de campo, ¿eh? Entonces ya no quiero que existe el INE, pero esto, ahora yo voy a hacer las elecciones. Yo con mi Secretaría de Gobernación voy a regresar a hacer las elecciones. Eso no puede ser. Este país salió asqueado de esa realidad que le duró 70 años y ya los mexicanos conseguimos darnos un nuevo esquema electoral a partir del Tribunal Electoral y del Instituto del entonces INE, perdón, del IFE, que ahora se llama INE. Ahí se rompieron varias cuerdas de sostenimiento de la materia electoral al Poder Ejecutivo. Creo que regresar a eso sería como dar un paso de 50 años hacia atrás y sería muy criticado mundialmente. Además de nosotros mismos, lo que te queremos muchísimo, sería muy criticable a nivel
internacional una conducta como esa. Porque entonces saber que en el extranjero, en el mundo, existe la materia electoral mexicana en un lugar de mucho respeto por tener una organización y un conteo de los votos a un nivel ciudadano, lo cual no existe en ninguna otra parte del mundo. Y darle un paso hacia atrás a eso, negar esa posibilidad de los mexicanos, es negarte, es como negar tu nombre, ya lo te llaman así. Eso no puede funcionar. Pero vamos a ver cómo resulta ser. Como tú bien dices, el intríngulis político que se maneja entre las cámaras y el ejecutivo hará no sé qué tratos, pero si van en ese camino, creo yo que están en un camino equivocado. Pero por supuesto, me gustaría oír las preguntas de todos ustedes, bueno, más preguntas de ustedes, más respuestas de ustedes para tener más claridad en esta materia. Mientras tanto, entiendo tu posición, Fidel, y estoy en la mayoría de acuerdo contigo, por supuesto. Me preocupa el hecho de que sean electos estos magistrados o los integrantes del Instituto Electoral por los partidos políticos. ¿Qué tienen que ver los partidos políticos con esto? Y si va a ser por votación popular, me parece más grave todavía, porque entonces, ¿cómo van a calificar a estas personas, a los magistrados? ¿Con qué varas van a medir? ¿Quiénes serán los mejores, los peores? ¿Cómo se podrá averiguar eso? En fin, eso va a ser una materia interesante. María Luisa. Así como lo menciona el compañero Fidel, Sí. estoy totalmente de acuerdo porque es haciendo la elección, eh, valga la redundancia, por elección popular, pues literal resulta absurdo porque ¿quién seremos las personas que tomaremos las decisiones para que sean estas personas quienes estén al frente? O sea, inclusive ahora sí aplicaría que puede existir hasta acarreados o puede existir muchos términos que a lo largo de la historia nos hemos dado cuenta que ha existido. Entonces, realmente considero de manera particular que la verdad sería algo que afectaría demasiado a la sociedad en la actualidad y efectivamente sería un retroceso brutal. Exactamente. Estoy de acuerdo contigo en todo lo que dices y déjame decirte que la materia electoral siempre es una materia sencilla porque se está fundada en el derecho. Es una materia que tiene muchas especialidades, muchos rangos de especialidad que se han ido adquiriendo con los años, las comunidades que lleva esta materia en funcionamiento son 25. Pues en esos 25 años hay expertos en materia electoral que no son inventados de ayer en la mañana, ¿eh? Son abogados con carreras muy bien calificadas, muy probadas y muy largas dedicadas a esta materia. Como para que mañana digan, ahora los vamos a nombrar la Cámara, lo vamos a hacer con elección popular. Entonces, un partido va a nombrar a un candidato. A ver, ese candidato no va a salir el candidato. De la sociedad civil, no, tiene que ser de una especialidad particular, que son abogados con cierta capacitación electoral. Por otra parte, decir que estos funcionarios deberán ser nombrados tanto en materia local como en materia federal, y vamos a desaparecer a las OPLES. Eso es muy arriesgado. Los OPLES tienen una función específica que es conocer el intríngulis político de la colectividad en la cual están viviendo, y no les puede sacar de un día para otro de su lugar de residencia y traer uno nuevo. Ese nuevo que ya sabe lo que tiene que saber el primer día, no lo va a saber. Entonces, eso va a ser, yo lo veo como un asunto muy conflictivo y de difícil solución. Pero en fin, cosas peores hemos visto también, ¿no? Cosas peores como bueno, no voy a particularizar, pero como el aeropuerto, por ejemplo.
que fue absolutamente una... sintió aquí que le hacía una cosquillita, una vena, y por ahí decidió por la vena y no por el tema de fondo. No sé cómo ha sido la decisión, pero así han sido todas. Entonces, si supiéramos que la materia, que la manera de hacer sus decisiones, que es a partir de consultas populares, fuera verdaderamente útil y positiva, yo estaría de acuerdo. Pero si son solamente desfiles de moda en las casillas electorales para decir yo sí quiero, yo no quiero, sin saber nadie lo que estaba verdaderamente votando, me parece muy arriesgado y absurdo, pero en fin, no me están preguntando a mí. Pero sí nos espera una jornada difícil y muy importante, ¿no? Esta reprogramación de la materia electoral se dice muy fácil, pero no tiene nada de fácil. Nada de fácil. La Constitución protege a los magistrados, a quienes han sido designados magistrados, los protege la Constitución como que son personas que no pueden ser quitadas de su cargo, salvo por causas graves que la Constitución establece. Y ahora se van a quitar a todos. Y a los miembros del INE también a todos. ¿Por qué? Porque así quiere el presidente. Pero fíjate además que falta de razonamiento jurídico y de cualquier tipo, ¿eh? Porque yo quiero que ya no estén. Tienen demasiado poder. A ver, ¿eso quién lo puede decir, caray? Entonces queremos que todos seamos iguales, haciendo a todos pobres y más pobres. Entonces es muy fácil. Pero acaba con un éxito y con un logro del pueblo mexicano que fue tener sus autoridades electorales, del propio pueblo. Entonces, no sé cómo va a funcionar realmente, no tengo idea de cómo va a hacer, y ojalá podamos tener una conversación como esta periódicamente para ir viendo los avances. Lamentablemente no va a ser así, pero seguramente nos veremos en el camino y podemos decir que salió más o salió bien o mal aquella reforma, ¿no? ¿Alguien más nos puede dar su opinión, por favor, respecto de esta, no sé cómo llegamos aquí, pero de la reforma que estamos viendo a partir del día de hoy, el proyecto de reforma? Mañana vas manejando tu coche y aquí lo vemos. Ten cuidado, ¿eh? Manejar y ver la clase no es una combinación óptima, digamos. Sí, maestro. Sí, la verdad es que, bueno, como ya salí del trabajo, me vengo por aquí, pero lo vengo escuchando. Y sí, con cuidado. Muchas gracias, ten cuidado. Sí, gracias. Pues, ¿qué más podemos decir? Seguramente para los próximos meses van a estar pues muy controvertidos los cambios que pretenden hacerse a la materia electoral y a la materia judicial en general, porque esto tiene mucho que ver con otras materias, ¿no? A ver cómo se va a ir sentando el polvo que está levantando toda esta discusión y espero pues que sea, por supuesto, en el beneficio de los mexicanos y en beneficio de la ley, de la justicia y de la ley. Porque el pretender ser el depositario de la justicia y por lo tanto de la ley es muy arriesgado, ¿no? Entonces esperemos que esto nos lleve por un camino
de composiciones que sea interesante, que sea útil para todos y que nos deje buenos resultados a los votantes, por supuesto, a los no votantes también y a los mexicanos completos, por supuesto. Eso fundamentalmente. ¿Qué más quisiéramos comentar? Pregunto. Así pasa a veces, ¿sí? Yo presentaba ayer una serie de gráficas que hablaban de los diferentes grupos en situación de desventaja que están en nuestro país, que coexisten con todos nosotros y de sus inquietudes respecto de la materia político-electoral, que podemos regresar a ellas si tienen alguna pregunta en particular, o podemos esperar a una presentación que va a haber próximamente en relación con las personas en discapacidad, que es una presentación muy amplia y muy interesante. Si fuera el caso, estaría yo seguramente involucrado en el tema, pero yo quisiera saber más de su opinión, si es que la tienen. Si no, voy a pensar que hablamos con puro las personas que no tienen voz, lo cual es gravísimo, ¿eh? O con puras cámaras apagadas, lo cual sería más grave. Bueno, de lo contrario, déjenme decirles que por mi parte sería todo y terminaremos la clase con anticipación, antes que termine la hora, por falta de acción. Hablando como litigante, les diría yo como por falta de acción. Yo estoy aquí para cualquier cosa que ustedes quisieran comentar, para cualquier duda que tengamos respecto de las personas con situación de desventaja, su posición ante la materia electoral, y aquí quedamos. Gracias a todos por su presencia. Gracias a ti, Fidel, y alguien más por sus participaciones, María Luisa. Pero si no hay ninguna otra cosa, pues aquí quedamos. Les agradezco mucho su presencia y nos estaremos viendo. Gracias por venir. Y hasta aquí llegamos. Gracias. No, gracias a usted. Muchas gracias a usted por su exposición, profesor Gracias. maestro de la PESA. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.